Bien, buenos días chicos. Entonces, marzo 17 del 2020. Importante que ubiquemos siempre el tema del cual vamos a estar hablando. Entonces, para hoy el tema es el enunciado. Les he querido dejar como una especie de concepto pequeñito y bastante diciente para que usted entienda qué es el enunciado. El enunciado es la unidad real del lenguaje, la cual está constituida por dos partes importantes, una que es la verbal y la otra que es la extraverbal. Para mirar todo este proceso del enunciado, vamos a devolvernos un poquito en lo que tiene que ver con el tema de la oración. Bien, entonces recordemos qué es la oración. La oración es lo que nosotros conocemos como la unidad mínima, de significado completo. Bien, para ver la oración, entonces es importante que identifiquemos qué es el sujeto, qué es el predicado, qué es el núcleo del sujeto y qué es el núcleo del predicado. ¿Listo? Entonces voy a iniciar con un ejemplo para que ustedes lo analicen, lo miremos y podamos ir explicando de qué trata el tema. Entonces, las chicas pasean en el parque todo el día. Bien, vamos a identificar cuáles son las partes de nuestra oración. Acuérdense que va sujeto, más verbo, más complemento y esto nos lleva a un predicado. Las chicas pasean en el parque todo el día. Las chicas en este caso vienen siendo mi sujeto. Bien. Pasean en el parque todo el día viene siendo mi predicado. Entonces voy a identificar. Dentro de mi predicado tengo que mirar cuál es el verbo y cuál es el complemento. Entonces dentro de nuestro cajoncito, pasean es nuestro verbo. ¿Listo? Y en el parque todo el día es nuestro complemento. Bien, ahora que tengo que analizar, identificar cuáles son los núcleos de mi sujeto y los núcleos de mi predicado. El núcleo del sujeto en este caso para mí va a ser las chicas. Este es mi núcleo del sujeto. Esta partícula que está acá iniciando la oración le vamos a llamar un determinante. En este caso es un artículo determinado. Bien, entonces es un determinante, artículo determinado. ¿Qué quiere decir determinado? Que las personas o las cosas las puedo identificar directamente, ¿sí? No es algo a nivel general, sino es algo a nivel particular. Entonces, en este caso, ¿qué es lo particular? Que tengo un grupo de chicas. Bien. Ahora, paseaban en el parque. Paseaban, ya identifiqué que es mi verbo. Entonces, en este caso, este verbo le voy a llamar núcleo del predicado. En el parque todo el día hace parte del complemento de la oración, del cual corresponde todo lo que tiene que ver con nuestro predicado. Bien, entonces hasta ahí todo muy bien. Bien, teniendo en cuenta que quizás algunos no recuerdan qué son los artículos determinados e indeterminados, me voy a idear aquí como una especie de tablita. Obviamente ustedes allá en su cuaderno pueden hacer un trazo perfecto. En mi caso lo estoy haciendo un poquito rudimentario, no me va a quedar tan recto. Entonces, esta explicación que yo voy a dar tiene que ver con esta parte inicial, en este caso con lo que tiene que ver la palabra las. ¿Qué son los artículos determinados? Son los que a mí me identifican dentro de una oración algo directo, algo particular. Y los artículos indeterminados son aquellos que a mí me ubican la parte como general. Un carro, una casa,
pero no me dice qué casa o qué carro. Bien, mientras que si yo utilizo un artículo determinado, si yo digo la casa, el carro, ya estoy definiendo algo particular. Es ese carro, es esa casa. Bien, entonces, artículos determinados, el, la, para lo que nosotros determinamos como singular. Bien, y artículos determinados, los y las, para lo que nosotros definimos como plural. Bien, entonces, seguimos ahora con artículos indeterminados. Esos artículos indeterminados para singular, entonces tenemos un y una. Y para plural tenemos unos y unas. Bien, chicos, entonces vamos a dirigirnos a la página 13 del módulo. En esa página vamos a encontrar un mapita conceptual como este. Entonces voy a empezar a hacer la lectura del mapa conceptual y adjunto pues voy a ir explicando todo el tema. Entonces dice así: el enunciado determina la naturaleza tanto del contexto como de la situación. Bien, cuando determina la naturaleza del contexto quiere decir que también determina el componente, que en este caso sería el contenido. Ese contenido le vamos a llamar la vía extraverbal de lo que tiene que ver con el enunciado. Dentro del desarrollo de la vía extraverbal vamos a hablar de lo que condiciona la respuesta dentro del hablante. ¿Listo? Suscita una reacción de enunciado. Dentro del desarrollo del enunciado podemos evidenciar que el enunciado puede ser o extraverbal o puede ser verbal. Desarrollando todo esto, identificamos que el enunciado es la unidad real del lenguaje. ¿Listo? Y que al ser la unidad real del lenguaje puede tener sentido tanto para lo verbal como para lo extraverbal y se puede desarrollar a partir de una conversación donde vamos a tener contacto con un destinatario. Quiere decir, entre otras palabras, nuestro enunciado se basa en dos partes básicas, que en este caso es lo verbal y lo extraverbal. Cuando hablo de lo verbal, básicamente voy a tener en cuenta que existe un destinatario y que ese destinatario tiene una información donde podemos decir que adquiere una interacción con el otro. O sea, algo que es más cotidiano, es más oral, una conversación que tiene que ver a la hora de hacer un discurso, de plantear un diálogo, donde podemos desarrollar esta parte verbal dentro de lo que tiene que ver con el enunciado. Ahora, dentro de ese desarrollo del contexto podemos decir que siempre va a estar sujeto a este señor de acá, a mi destinatario. En cuanto a lo que tiene que ver con la parte verbal. Con la parte extraverbal, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a identificar que el enunciado siempre va a tener una situación. Esa situación que desarrollo yo aquí, debo tener en cuenta que siempre va a tener un contenido. Y ese contenido va ligado mucho con el desarrollo de lo que se hace de forma extraverbal, que es con respecto a una respuesta condicionada. Por lo general, cuando nosotros tenemos un diálogo o tenemos una conversación o un discurso, siempre uno tiene factores alrededor que hacen que nuestro diálogo cambie o la idea se nos vaya, y quiere decir que nuestra respuesta siempre va a estar condicionada a lo que me dicen los factores externos o básicamente a lo que yo tengo previsto para mi diálogo o para mi discurso. Bien, chicos, esto sería como la explicación del día de hoy frente al tema del enunciado. Si hay alguna pregunta de la explicación de lo que fui yo diciendo, acuérdense que por el medio del grupo del WhatsApp les voy a estar respondiendo ahorita en línea.